un podcast de Cooperativa. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl, también a través de nuestra app, la app de Cooperativa. Primer café de lunes 18 de mayo, vamos a compartirlo con Luis Ruz, presidente del Directorio de Democracia y Comunidad, Centro de Pensamiento de la Democracia Cristiana, con Claudio Arqueros, director de formación de la Fundación Jaime Guzmán, Centro de Pensamiento del Gremialismo, con Ricardo Solari, presidente del Directorio del Instituto Igualdad, que es el Centro de Pensamiento del Partido Socialista, y con Rodrigo Villa, director del Área Política y Sociedad Civil de Libertad y Desarrollo, Centro de Pensamiento a la Derecha en Chile. Con ellos entonces compartimos y ellos debaten en este primer café de hoy. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Como siempre vamos a los temas de actualidad, lo que preocupa a la sociedad, los temas dignos de debatir. Vamos a partir con seguridad. Me voy a tomar de un dato de la encuesta Cadem, donde el 64% dice no cree que el gobierno tenga un plan concreto de seguridad. Ustedes saben que ha sido uno de los temas que se han prestado para varios análisis. De hecho, ayer Ricardo Solari escribía su columna sobre este tema, ¿no? Bueno, a propósito de seguridad y de lo que es la cultura de este gobierno, según el subsecretario Pavés, dice que vuelva la cultura del orden a Chile. Es la principal motivación que tiene él y que dice que el relato de esta administración se ha guiado por la marca portaliana basada en la seguridad, el crecimiento y las virtudes cívicas. Sabemos ya, ¿no es cierto?, cuál es el tema, algunos cuestionamientos a la ministra Steiner desde un lado, el gobierno que defiende lo que se ha realizado, obviamente, sobre este tema. A ver, Ricardo Solari, ya que escribió ayer sobre este punto, si puede darnos algunos lineamientos de su opinión. Sí, mira, en primer lugar hay que dejar en paz a Portales, no tiene nada que ver en esto Portales, ya fue hace casi 200 años que dejó la vida pública chilena, no usemos su nombre para a partir de ahí construir imágenes que no tienen nada que ver con lo que fue su pensamiento. Quería liberar a Portales de toda responsabilidad en lo que está ocurriendo en Chile ahora. En segundo lugar, decir que el principal tema de la campaña presidencial, según Kast, fue el tema de la seguridad. Por tanto, el hecho de que el debate tenga la importancia, la magnitud que tiene, no ocurre desde ningún espacio vacío, sino que ocurre desde esa conversación que sostuvimos todo el segundo semestre del año pasado, donde se hizo una serie de ofertas a la ciudadanía que el propio presidente se encargó la semana pasada de relativizar, ¿ya? Yo creo que en esa relativización hay una falta de consideración a la inteligencia de los ciudadanos y ciudadanas chilenas, ¿ya? Él hizo unas ofertas muy sólidas que fueron rebatidas por prácticamente todos los otros candidatos presidenciales en el sentido de que todos acogían la complejidad del sistema y que nada iba a cambiar de un día para otro, pero bueno, se hicieron ofertas instantáneas. Yo creo que la reacción pública, medida la encuesta, que incluye la baja de aprobación, está muy asociada a la relevancia y a la magnitud de la promesa que se hizo y por eso también a la contundencia de su incumplimiento, ¿ya? Porque aquí ni se ha disminuido la migración irregular, ni han reducido los homicidios, incluso nuevos delitos han adquirido relevancia como el secuestro, etcétera. Lo que yo no quiero relacionar en relación a ninguna de estas cosas el hecho de que haya un nuevo gobierno, esto haya tenido un efecto como de rebote, ¿no? Pero la situación concreta es que se hizo una oferta a la ciudadanía, no hay una estrategia para enfrentarla, el liderazgo en el ministerio es muy débil. Pero acá, Ricardo, perdona que te interrumpa, pero hay dos temas. Uno es el cuestionamiento al desempeño de la ministra Steiner
Otro Sí. es la polémica que se armó porque el presidente dijo que esto de la promesa de expulsar 300.000 migrantes era una metáfora, una hipérbole, ¿no es cierto? Son dos Sí. aspectos. Asuntos distintos. Sí, asuntos mira, distintos. Entonces, perdona. quisiera que fuéramos directamente al tema concreto yo quiero decir lo siguiente, a propósito de lo que dijo el diputado republicano, señor Mesa, hace un rato. Yo no creo que estos sean problemas de comunicación. Estos no son problemas comunicacionales. Aquí hay claramente un problema de ausencia de un diseño, de un plan, de una propuesta y obviamente de un liderazgo para implementarlo. Yo tampoco culpo ni quiero personalizar eso a la ministra Steiner, porque ella alguien la nombró. Y la autoridad del presidente se ejerció a través de su nombramiento. Entonces, mi idea es que aquí, cuando se hicieron todas esas promesas, se hacían desde una lógica estrictamente electoral y no había un conocimiento profundo del tema. Y se estaba avanzando en el gobierno saliente en acuerdos todos muy transversales respecto a construir legislación y una arquitectura institucional que permitiera enfrentar la complejidad del inmenso desafío que tenemos en el área de la criminalidad. Pero, ¿cuál es el análisis político de esos hechos que ya los conocemos, ¿no es cierto? Bueno, a ver, el diputado Alessandri, que es el presidente de la Cámara de Diputados, calificó de desafortunado los dichos de la ministra Steiner cuando ella dijo en una entrevista que no preveía la exigencia inmediata de un plan de seguridad estructurado para el país. Claro, y fue sí, pero espera, Ricardo. Cecilia. Entonces, cómo ella se desempeñó cuando fue a la Cámara de Diputados, que no le dejaron presentar un PowerPoint, sino que tuvo que leer, y eso generó muchas críticas, incluso dentro del oficialismo. Pero pero yo no me quiero quedar con la formalidad ni con el aspecto estrictamente personal de la ministra, porque independientemente de su desempeño, que claramente no es un gran desempeño, el punto está en que hay un gobierno detrás de la ausencia de un plan, de una estrategia. Y como este no es un tema menor, sino que es el principal tema de preocupación de la ciudadanía, es esencial que encaremos este desafío, que el gobierno asuma su plena responsabilidad en esta tarea. A ver, quiere decir entonces que el gobierno no tenía un plan sumamente, digamos, pensado, organizado, ya listo para aplicar, o es que, lógicamente, una cosa es en campaña lo que se dice y otra cosa después la realidad cuando se gobierna. A ver, Claudio Arquero. A ver, yo creo que lo que ha ocurrido con seguridad parte primero con un problema que tiene que ver más bien. O sea, partió la ministra con problemas, eso es lo que quiero decir, ¿no? Y con uno que tuvo que ver con la renuncia, ¿cierto?, de alto mando policíaco. Sí. En fin, y eso le generó un problema. Ella se vio bien complicada y eso la llevó a cuestionamientos que iban más allá incluso de su rol, involucrando temas personales. Eso es lo primero, la ministra se vio envuelta en eso. Y yo creo que aquí todos estamos haciendo política, Cecilia, respecto a lo primero. ¿Qué trato de decir con este ejemplo? Trato de decir que desde el principio la ministra ha sufrido un cierto grado de hostilidad. Creo que también la presión política, porque esto era una promesa, le cayó encima a una ministra que no venía del mundo político. Y creo que eso, bueno, le pasa en medida la cuenta a una ministra que es parte de un diseño donde se incluye gente que más bien por sus condiciones técnicas, por sus virtudes técnicas han sido incorporadas al gabinete. Entonces yo creo que ahí, más allá de que se hable después del diseño, ¿no?, que yo creo que no es un tema de diseño lo que uno puede mirar, sino también de ajustes al diseño como es lo primero. Yo creo que respecto al tema político, a ver, yo creo que las palabras de la ministra fueron desafortunadas, pero yo creo que también hacer hincapié ahí es morboso, porque la ministra en el seminario Chile en la encrucijada del crimen o algo así, o de seguridad, la ministra sí habló de un plan. Después ella explicó, es lamentable, mire, en esto lo lamentable es que el gobierno tenga que estar explicando y aclarando. Yo estoy de acuerdo con eso y creo que ahí hay un déficit en la economía argumental del gobierno y básicamente en su política comunicacional. Y vuelvo a lo que yo decía, más que un tema de diseño, creo que es un problema que busca el diseño, porque el diseño del gobierno implica gente que viene al mundo técnico para resolver ciertos problemas que van más allá de la visión ideológica, pero para eso hay que ajustarse a aquello y creo que eso es lo primero que se muestra. Pero me quedo con esto, Cecilia, disculpe. Aquí también se ha tratado, por eso digo, todas en política. Con la ministra se fue hostil desde el primer momento. El que la ministra, y esto para mí no es una nota a pie de página ni al margen, el que la ministra no se le haya permitido
presentar su PowerPoint, el que la ministra se le haya metido en temas privados con la primera polémica respecto a los policías, ¿no? Que todavía falta el informe de Contraloría a ver qué dice sobre ello, ¿no? Sí, pero yo estoy yendo más allá de la discusión que tiene que ver con lo público. Claro, lo que yo le trato de decir, Cecilia, que hay una hostilidad, todos están haciendo política, obvio. Y aquí no es solamente, y cuando digo política digo cada uno a su manera, no, el que a la ministra no se le haya permitido presentar eso, Cecilia, es una muestra de hostilidad. Y yo creo, perdón, con esto termino. Yo creo que sí hay un problema de comunicación, lo digo. Y hay un problema también que tiene que ver con que se ha sido lento en el ajuste. Pero respecto del plan, yo me quiero quedar con esto, Cecilia. Yo hasta hoy día, para serle bien honesto, no tengo claro qué tan desarrollado está el plan. Me quedo con las palabras que ha dicho la ministra. Mire, estos son los ejes, son 3 grandes ejes: el control del territorio, la eficacia policial, fortalecimiento institucional. Y cuando uno mira lo que ha hecho la ministra, los detenidos, más de 7.000, el observatorio de secuestro que se crea, los decomisos que han sido históricos, entiendo, uno puede ver que va avanzando. Esto tiene una crítica, primero, de una oposición que es hostil, y de otro lado hay una responsabilidad del gobierno, cuál es que él creó las expectativas para eso. Yo creo que estas cosas confluyen, todos estos elementos son los que confluyen en la discusión que está aquí, pero volver a hacer hincapié en que no hay nada cuando la ministra lo ha presentado, yo creo que da cuenta un poco del ambiente en el que estamos también, Cecilia. O sea, eso hay que considerar. Ya, a ver, Luis Ruz, el tema, bueno, si es una cosa es lo comunicacional, otra cosa es lo de fondo, ¿se mezclan las dos cosas o bastaría con solucionar lo comunicacional? ¿Cómo lo ves tú? Hola Cecilia, buenos días. Yo creo que era bien impensado para todos los que participamos en la campaña presidencial pensar, valga la redundancia, que el Ministerio de Seguridad se iba a transformar en el dolor de cabeza para la gestión del gobierno, porque precisamente, como bien se ha dicho acá, era uno de sus caballitos de batalla. Entonces, la emergencia en seguridad pasó a ser este caballito de batalla a un animal chúcaro que incluso corcovea con la propia moneda. Entonces eso es muy descriptivo lo que nos muestran la percepción y los estudios de opinión de la ciudadanía. Ahora, efectivamente, si uno quiere explicar esto, hay 3 o 4 ideas que se repiten. Primero, y yo creo que la más importante, es que es la percepción de que las expectativas no se están cumpliendo en materia de seguridad, que eso es lo principal que afecta al gobierno, que se amplía porque obviamente ya casi 3 meses la percepción instalada es que la elección de la ministra es de una persona que no está preparada para un cargo político de esta envergadura y con la responsabilidad que significa, una tarea compleja, hay que decirlo, y de alguna manera ella le ha costado muchísimo comprender y adaptarse a lo que significa un cargo de ministro de Estado y para la tarea en particular. Y también obviamente la ausencia de un plano de estrategia. Pero yo creo que el principal error, y aquí me voy a lo técnico-político si usted quiere, es que el gobierno no ha seguido el lineamiento que para bien o para mal había, por ejemplo, en la política o el Plan Nacional, para ser más preciso, de seguridad pública y prevención del delito que estaba contemplado hasta este año. Ahí hay elementos que van desde cuestiones vinculadas a la prevención del delito, cuestiones de cómo se fortalece la institucionalidad, etcétera, etcétera. Y ese tipo de cuestiones no se ve en la agenda del gobierno. Y qué decir, por ejemplo, la lucha más fuertemente con el crimen organizado. Entonces, creo que el gobierno en eso ha intentado generar como un borrón y cuenta nueva, cuestión que en este tipo de materias, como lo hemos conversado miles de veces, es un error en el sentido que estas son políticas de Estado, porque son temas complejos, y que se ve agravado porque finalmente queda instalada la percepción de improvisación en una materia tan delicada y tan urgente para toda la población. Ahora, recordemos que antes de que se nombrara el gabinete, o la persona que se daba casi por seguro para ministro de Seguridad era el senador Carter, que finalmente él decide no aceptar ese cargo, y así es como se llega a la ministra Sterner, ¿no? Ahora, esto de política de Estado, si bien puede ser, me imagino, Rodrigo Villa, crítico sobre la eficiencia o sobre cómo lo estaba haciendo el gobierno anterior, supongo que hay bases sobre las cuales se puede seguir trabajando de gobierno a gobierno, ¿no? ¿Dónde está el problema, Rodrigo Villa? ¿Que no sabe comunicar los logros del gobierno o
o todavía le falta afinar más ese plan? Bueno, usted cuando me hace, primero que nada, buenos días a Buenos todos y días. al panelista, ¿no es cierto?, que lo escuché con mucho interés. Usted, Cecilia, con su pregunta tiene implícito que el problema está en el gobierno, ¿ya? Yo quiero diferir un poco y voy a llegar así a los problemas de gobierno, pero creo que hay un problema anterior. ¿Ya? Luis hace un minuto hablaba de las políticas de Estado y todos coincidimos que el tema de la seguridad, ¿no es cierto?, debiera ser política de Estado. El problema es cómo se transforma esa frase que es hermosa, que es cabecera de título en muchos textos de ciencias políticas, cómo se transforma en realidades. Y es ahí donde yo quiero marcar una diferencia con el resto de los panelistas. A mí me tocó, yo no soy partidario del gobierno, no fui partidario del gobierno del presidente Boric, ni mucho menos, pero voy a nombrar a lo menos 3 políticas en materia de seguridad que el presidente Boric implementó. En una fue continuidad del gobierno del presidente Piñera, pero las implementó él, digamos. La creación del Ministerio de Seguridad, el incremento de fondos en la ley de presupuesto para materias de seguridad, con donde se crea la ECO y otra serie de instituciones en el Ministerio Público y en general en el sistema. Y finalmente el ministro Fajardo al final, en noviembre, presenta la separación de Gendarmería del Ministerio de Justicia para llevarlo a seguridad. En las 3 políticas que son estructurales, la oposición de entonces, los partidos que la mayoría de ellos están en el oficialismo hoy día, las apoyaron con fuerza. No quiere decir que el Ministerio de Seguridad quedó exactamente igual como lo propuso la norma sustitutiva del presidente Boric, pero se trabajó en esos 3 frentes y el presidente Boric puede decir, ¿no es cierto?, que y logró implementar o hacer ciertos cambios institucionales. Entonces yo voy a lo siguiente con este ejemplo, Cecilia. Si nosotros creemos que esta es una política de Estado, lo que no me parece razonable es que muchos políticos, no lo voy a decir que todo, pero muchos políticos de la actual oposición están esperando cómo se puede tropezar la señora ministra o cualquier autoridad, ¿no es cierto?, que ve estas materias de orden y seguridad que son fundamentales. A mí me tocó estar el día jueves en un seminario abierto organizado por La Tercera. Yo creo que éramos más de 1000 personas, muchas autoridades del actual gobierno, habían algunas autoridades o personas que participaron del gobierno del presidente Boric, academia, etcétera. Y me tocó ver a mí, y tengo aquí las fotos que le saqué a las láminas de la señora ministra, cómo ella define a lo menos 3 pilares y 7 líneas de acción, ¿cómo se llama?, que deben ser cruciales, ¿no es cierto?, en el combate al crimen organizado principalmente. Recuperación territorial, eficacia de las medidas, fortalecimiento de las instituciones policiales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la frase no fue afortunada, pero desprender después, o a lo mejor la forma como leyó en la Cámara de Diputados podría haber sido con más tono, con más fuerza, con más énfasis. Pero desprender de eso, de que no hay una política por parte del gobierno, me parece que es una exageración, que lo único que hace, Cecilia, es fomentar, ¿no es cierto?, esta sensación de que el Estado, y ahí agrego oposición, Congreso, gobierno, etcétera, no tiene capacidad para enfrentar al crimen organizado. Yo pensaba, leyendo los artículos del fin de semana en los medios de comunicación, escuchando televisión, etcétera, lo contento que deben estar las grandes bandas de crimen organizado sentados en Chile o fuera de Chile escuchando esta discusión. Yo esperaría, ¿no es cierto?, que este tema, al igual como fue el Ministerio de Seguridad, el incremento de fondos para combatir la delincuencia o la propuesta del gobierno del presidente Boric de separar, ¿no es cierto?, de Gendarmería de Justicia y llevarlo, esperaría una actitud positiva. ¿Dónde está la carpeta? ¿Dónde está la carpeta que digamos estos 3 temas son fundamentales, estamos todos de acuerdo? ¿Tiene una dificultad la ministra? Sí. Yo quiero ser claro en esto. La agenda de este gobierno no es tanto legislativa como de acción. Y la acción es más difícil de comunicar. Cuando ella tiene incautaciones relevantes, como lo han sucedido en los últimos 30 días, de cigarrillos, de cocaína, de marihuana, hay algunas que son las más relevantes en la historia, ¿no es cierto?, por lo menos desde que yo llevo registro, eso no tiene, a ver, es difícil transmitirlo. Yo puedo decir 1 millón de cajetillas de cigarrillo, pero no sé ni siquiera qué significa para la economía, etcétera. Cuando era un proyecto de ley, ¿no es cierto?, que era necesario como el Ministerio de Seguridad, era tangible, el proyecto de ley pasó de la Comisión 1 a la Comisión 2. Entonces yo creo, Cecilia, que el gobierno tiene un problema
de instalación, sí, no lo discuto. De ese problema de instalación se desprende comunicación de todas maneras, pero se agrega un tercer elemento que es la dificultad de transmitir estas medidas, ¿no es cierto?, como el control de la frontera, el control de la línea 5, la carretera 5 del norte, etcétera. Bueno, pero ese es un desafío de ejecución de gobierno. Yo no estoy justificando, estoy diciendo, tendrán que mejorar, ¿no es cierto?, esos espacios de comunicación para responder a las expectativas de la gente. Usted empezó con la encuesta CADEM, quiero decir que todavía el 60% de la población considera que es la principal promesa de gobierno, por lo cual su premisa inicial es válida. Absolutamente. Sí, a ver, Luis Ruz, ¿sí? Sí, es que, a ver, yo cuando escucho a Rodrigo, que entre paréntesis sería un gran ministro de seguridad, yo noto algo gracias, gracias, Luis. No, si lo digo en serio, no lo digo en serio, nada. Lo digo muy en serio. Yo cuando escucho a Rodrigo, obviamente en el relato muy consistente, pero también seamos sinceros en el siguiente ámbito. Las frases que ha generado problemas a la conducción del gobierno no son de la oposición. Si para ser franco, en muchos de estos temas no ha existido la necesidad de oposición. El tema de, por ejemplo, el Estado quebrado, el tema de la instalación de la emergencia en seguridad, el tema de las metáforas y la hipérbole, qué sé yo, no han venido de la oposición, han venido precisamente del propio gobierno. Entonces, esa realidad, querámoslo o no, es la que está complicando la gestión política, en particular en seguridad. Entonces, yo creo que en este caso en particular, para que el gobierno vuelva a conducir y a controlar la agenda en seguridad, primero tienen que poner sobre la mesa qué es lo que quieren hacer con claridad y empujar el carro hacia allá y convocar a esa discusión. A ver, Cecilia, 30 segundos. Cecilia, 30 segundos. Sí, Rodrigo Villa. Mire, Luis, yo estoy de acuerdo que la frase no es afortunada, ¿no? Eso no lo estoy defendiendo. Pero ¿sabes lo que yo espero? Que el discurso de aquellos que no son partidarios del gobierno no se centre en una mala frase, sino que se centren en decir, ya, a pesar de que hay una mala frase, generemos una agenda común de apoyo común. Mira, eso es pensar en el país. Ricardo Solari. Varias cosas en lo de Ricardo Rodrigo. Solari, en primer lugar, es primera vez en mucho rato que yo escucho a alguien vinculado a la oposición al gobierno anterior reconocer logros en materia de seguridad, porque lo que escuchamos en la campaña fue algo enteramente distinto, ¿ya? Y debo separar también la conducción de las fuerzas políticas que corresponden a Chile Vamos respecto al Partido Republicano, que tuvieron conductas en general sobre todas estas materias extremadamente diferentes, ¿ya? Y creo destacar como logro principal la constitución del Ministerio de Seguridad como construcción institucional. Pero quería decir dos cosas más. ¿Por qué nuestra énfasis, me declaro opositor, en fiscalizar el cumplimiento de las promesas principales? Por un asunto muy simple. Porque nosotros fuimos los que dijimos que eran, eso lo ha tomado Arqueros también en su conversación, imposibles de cumplir. Nosotros dijimos que esto de echar a los inmigrantes, esto no iba a ocurrir, no se iban a ir, ¿ya? Y lo dijimos hasta el cansancio, y sin embargo se siguió sosteniendo como un caballo de batalla que obviamente daba rendimiento político. Y por eso es que sobre esas materias es que se pone tanto énfasis. A mí me parece muy importante, de las cosas que dijo Rodrigo, la separación, digamos, el traslado de Gendarmería ya al área de la seguridad y que salga del ámbito del Ministerio de Justicia. Me hubiera gustado ver con más claridad en los pronunciamientos ministeriales cómo está avanzando aquello, y ahí en ese terreno nos encontramos lo que es evidentemente una política de Estado. Pero yo tengo la sensación, y comparto lo que dice Luis Ruz, que claro, acá hay de parte del presidente una afirmación, digamos, extrañísima respecto de que esto no iba a ocurrir, de que cómo nosotros pudimos haber pensado eso. No, es que dijimos que era imposible, no tenemos relaciones con Venezuela, el costo fiscal de llenar aviones con migrantes que luego van pero a tener que no importa retornar, lo que crea la oposición, importa lo que crea la gente, lo que creyó la gente. Bueno, pero que eso es obvio, claro, y eso es obvio, está cada vez más claro, ¿no? Las personas esperaban cambios en una situación inmediata, y esos cambios por muchas razones son imposibles de que ocurra independientemente de lo que se dijo en una campaña. Y obvio, eso significa más trabajo en la institucionalidad, más trabajo en las políticas sectoriales y por sobre todo mucho más liderazgo y más claridad en la comunicación frente al país, porque este no es un problema
por decirlo, digamos, formal. Esto es un problema que tiene que ver con contenido sustantivo y es respecto de aquello en que hay un déficit, yo diría, muy grande del gobierno. Ahora, recordemos Cecilia, fui aludido nuevamente. 30 segundos. Sí. Rodrigo Villa. Sí, cuando dice que bueno que se reconoce, yo le pediría a Ricardo que analizara varias de las publicaciones que hicimos durante los años pasados sobre las medidas de gobierno. Cuando el subsecretario sacó su política, fue invitado a Libertad y Desarrollo y lo recibimos, tuvo más de 100 personas explicando cuál iba a ser su estrategia política contra el crimen organizado. Era una cosa que nosotros le hemos dado mucho seguimiento. No quiere decir que todos los textos que hemos publicado en los últimos 4 años aplaudan todas las acciones, pero ciertas líneas matrices, ¿no es cierto?, como las que nombré, fueron reconocidas por publicaciones, pero lo que es más importante, los parlamentarios de Chile Vamos las apoyaron en el Congreso, le dieron la votación suficiente para que el gobierno pudiera sacar adelante esa iniciativa. Entonces, yo creo que separemos dos cosas. Aquí estamos el día lunes de los, ¿cómo se llama?, de los centros de estudio. Yo creo que nosotros tenemos que relevar esto y yo se los solicito con mucha angustia. Relevemos los temas de fondo del tema de la seguridad, porque los enemigos no son los gobiernos ni las oposiciones, los enemigos son el crimen organizado, y si no nos ponemos de acuerdo, independiente de la frase afortunado o desafortunada, Luis, yo estoy de acuerdo contigo, pero pongámonos de acuerdo qué es lo que necesita el país. Y hoy día necesitamos control, porque en la frontera está descontrolada, porque las calles están descontroladas, Rodrigo, los vecinos que nos escuchan lo saben. Nos tenemos que ir a comerciales. Me inspiro en este tema porque realmente... Pero por supuesto, y además es muy importante. A la vuelta seguimos con eso y otros temas más. Comerciales, sí, seguimos el primer café. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en el primer café, estamos con Rodrigo Villa, Claudio Arqueros, Ricardo Solari, Luis Ruz. Estaban ustedes hablando y están debatiendo sobre el tema de seguridad, sobre la ministra Steiner, sobre el tema de que sí se están haciendo las cosas bien y que no se comunica bien, o viceversa, bueno, en fin. Ustedes no pescaron mucho lo que yo les decía, pero el subsecretario del Interior, en una larga entrevista en The Clinic este fin de semana, defiende fuertemente la política, ¿no es cierto?, que se está llevando adelante, dice que sí hay un cambio de mano, que sí se nota, y hace una definición. El relato de esta administración se ha guiado por la marca portaliana, el relato, que es lo que tanto se habla, tanto de si tiene o no tiene relato un gobierno, que está basado en la seguridad, el crecimiento y las virtudes cívicas. Ricardo Solari dice, no metamos a Portales, pero yo quería no que metan a Portales, sino que está dando un tema, está hablando de un tema de fondo, que es que cómo se está llevando adelante el gobierno. A ver, Ricardo, sí, bueno, ¿qué? Pero mira, a ver, voy a ir a Portales entonces. El punto está más que a Portales es lo que dice el subsecretario del Interior. Sí, el relato. El relato. Sí. El punto está en que la autopercepción de que se dispone de un relato, a mí me parece bien desde el punto de vista de Pavés. O sea, que él sienta que el gobierno tiene un relato, me parece estupendo desde el punto de vista de su autoconfianza, ¿ya? Yo lo conozco y es una persona bastante inteligente, pero no es suficiente, porque la idea del relato tiene que ser algo que fluya al conjunto de quienes apoyan al gobierno y por sobre todo entendido en la opinión pública. Entonces, mira, ¿qué me pasa? Estaba mirando las encuestas fin de semana, que fueron 3, las que yo vi. Ya, la desaprobación gira en torno al 55%, la aprobación gira en torno al 35% en promedio, ¿ya? ¿Qué ocurre? Ocurre que hay una distancia entre los ciudadanos y el gobierno que está construido, a mi juicio, sobre la base de tres pilares, que eso es un contrarrelato. Primero, ha habido un aumento de los precios perceptible por la población, que tiene la gente muy molesta. Asuntos importantes. Segundo, hay la idea de que en materia de seguridad no está pasando nada y que y que las grandes promesas no se cumplen. Y tercero, lo que se percibe también, que está en un terreno estrictamente subjetivo, es la carencia total de empatía en relación a los dos puntos anteriores.
¿Ya? Es Pero decir, Ricardo, el gobierno sí. pasado, cuando quería mostrar sus logros en materia de seguridad, igual las encuestas decían que la percepción era que no se estaba haciendo nada, sí, que todo claro, estaba, pero lo porque que para pasa la es que, ciudadanía nunca es suficiente claro, lo el que tema de pasa es que seguridad. el gobierno privilegió Pero, una estrategia de transformación legislativa e pero institucional, y ahí está, el análisis ya, basado en y las percepciones que muestra la claro, pero está encuesta, bien, pero es que lo que pasa es pero que, ¿por qué no perdona, hacer un análisis Cecilia, más de fondo ustedes como centro de es que pensamiento? no, nosotros hemos estado trabajando intensamente en eso, pero el punto es que en democracia el juicio de la opinión pública es absolutamente clave. O sea, la función de los gobiernos consiste en resolver los problemas que O tienen sea, sin planteados encuesta las un gobierno no personas. puede gobernar. No digo que sin encuestas, porque la percepción de que hay un problema real de poder adquisitivo en un sector muy significativo de la población es una situación objetiva, no es un estado de ánimo, no es una mala onda Ok. contra el gobierno. La idea de que en materia de seguridad no hay cambios y que los cambios prometidos es un asunto Entonces el totalmente relato, empírico. O sea, no hay entonces, relato. el entonces. relato, la épica, si existe, está muy alojada en un grupo de gente que está en la moneda, pero yo no la veo extendida ni entre los propios partidarios del gobierno, y para qué decir en la opinión pública. Que, A ver, claro, ahora esto no significa, perdona, que la oposición o que lo esté haciendo Regio, ni ninguna de esas otras cosas. Es materia otro de tema. otra, de Ya otro vamos a hablar análisis. de eso, sí. Ya. A ver, Claudio Sí, está Arquero, bien. ¿qué entiendes tú por esto del relato guiado por la marca portaliana? No, yo creo que la narrativa del gobierno, y desde que ganó o desde la campaña, fue suficientemente clara a mi juicio. Distinto es la opinión que nosotros tengamos de esa narrativa, si en el panel o la ciudadanía la comparte o no la comparte, la oposición la comparte o no, si nos parece suficiente o no. Pero la narrativa fue básicamente en virtud de que estamos en una situación de emergencia, lo que se requiere es, Sí. y de ahí, por ejemplo, se derivan diferentes proyectos de ley, como el más clave, el proyecto de reconstrucción, dialoga todo en eso. Yo creo que en eso el gobierno ha sido coherente. Yo creo que si hay algo que transmite el presidente Kast, es básicamente la idea de restablecer, ¿no?, la autoridad, el principio de autoridad, un país que está desordenado en materia migratoria, que tiene problemas de seguridad, que requiere... Habla más fuerte, Claudio. Que lleva más de una década sin crecer. Yo creo que en eso el gobierno ha sido coherente, y creo que el triunfo con el 58%, Ya. yo creo que es un reflejo de que esa narrativa la transmitió con suficiente claridad. Más aún cuando las encuestas al principio, yo recuerdo Criteria cuando resultó parte del gobierno también, mostraban esa acogida ciudadana respecto a lo que era el O sea, discurso ese relato tiene que emergencia. seguir porque ese es el relato que es coherente y que por le va a dar eso mismo, resultados. Ok. pero Cecilia, si por eso mismo la oposición le está cobrando al gobierno eficiencia en materia de seguridad, si la narrativa no hubiese sido suficientemente clara, la oposición no estaría haciendo lo que hace al respecto, porque entiende que ahí está la promesa. Claro. ¿O no? Sí, Claro. entonces para mí es absolutamente coherente, y por eso no sea, termino de entender o estar de acuerdo honestamente con lo que dice con lo que dice Ricardo. Y es más, para decirlo, para tratar de ser como bien sensato, eso mismo genera expectativas, insisto, ¿no? La idea de la emergencia y todo eso va generando una demanda en la gestión, pero también, yo ahí también tengo otra diferencia con Ricardo. Yo creo que es cierto, la ciudadanía tiene un problema real y está ahí, yo lo comparto. Estoy de acuerdo con Ricardo. Pero perdón, toda política comunicacional o toda comunicación política hoy día tiene un efecto emocional también, o de los ánimos, pues, Cecilia. ¿No? Y por eso no hemos quedado en la frase. Puedo terminar con esto, ¿no? Yo escuché los 30 segundos de todo el mundo, digamos, un ratito, muy breve. A mí me parece que no es menor esto de que nos quedemos con las frases, ¿no? Últimamente. Yo lo puedo entender. Y eso dialoga con lo que yo decía hace un minuto, de que efectivamente aquí hay un énfasis en la eficacia respecto de los ánimos, ¿no? Es decir, cuando, claro, hay una performance que no es la mejor desde el punto de vista de la comunicación política, básicamente porque no se viene el mundo de la política, no hay una experticia ahí. La oposición pone el dedo ahí y uno lo puede entender, pero esto es algo que trasciende a este gobierno. Hay algo que a mí me llama la atención, de verdad lo digo, y digo como una reflexión, es que pareciera ser que nos despertamos con esto el 11 de marzo, pero esto no ha sido así, esto es un problema que trasciende a la política. O sea, yo me acuerdo la liturgia del perdón del presidente Boric y su gobierno, no nos olvidemos de eso. Eso se nos aparecía cada tanto como reflejando un problema comunicacional, los 50 y tantos minutos del presidente ante una conferencia. ¿Se acuerdan, no? Un gobierno que se declaraba en su narrativa feminista
declarando que las razones para mantener los errores al subsecretario comunicacionales, Monsalve. quieres decir tú, Perdón, también estuvieron presentes, claro. Pero eso es un problema que trasciende a este gobierno. Con esto termino, Cecilia. Lo que nos dijo la ministra fue en su momento es que no un portero. Eso tiene una connotación política que no es menor. Pues Cecilia, es un gobierno que se declara, perdón, feminista, y ante una persona que estaba acusada de un delito muy grave. Entonces, ¿qué es lo que trato yo de decir? ¿Qué es lo que trato yo de pedir? Yo creo, voy a compartir que aquí hay un problema, al menos de performance, de mejoramiento de la performance, básicamente por falta de efectivo político, y por eso yo decía que hay que ajustarse al diseño, creo, en fin. Pero yo pediría que, por ejemplo, en materia de seguridad, tratemos de tener ese ánimo que en el primer bloque tanto Ricardo como Luis manifestaron, de que, ¿sabe qué? Aquí tenemos un problema real, ¿no? Y frente a eso, no digo neutralidad, pero un proyecto, tratar de aunar voluntades, tratar de aunar ideas, porque al final lo que está dañado es el tejido social. Quedarnos con la frase, tratar de quedarnos en la hostilidad política no nos va a solucionar nada. Y frente a eso, yo no sé, pues lo que yo esperaría es escuchar tanto a Luis como a Ricardo hablar de esas propuestas, ¿no? ¿Por dónde iría? ¿Por dónde mejorar? Que por eso yo les proponía ir más al fondo, ¿no? Cuando hablo del relato del gobierno, tal vez entender entonces para dónde va y podemos entender más allá de las frases comunicacionales acertadas o no. A ver, Luis Ruz. Sí, a ver, aquí estamos conversando como en dos niveles de la conversación, valga la redundancia. Uno es efectivamente las propuestas, los programas, las acciones, y ahí está la crítica política que por lo menos no se percibe con claridad en materia de seguridad. Yo, por ejemplo, no sé si la ministra de Seguridad ha ingresado un proyecto de ley que refuerce ciertas ideas, por ejemplo. Bueno, ese es un nivel. Ahora, respecto de lo que señalas tú, Cecilia, respecto a la entrevista de subsecretario Pavés, claro, ahí hay otra dimensión de la discusión que interesante también revisar, y creo que lo hemos hablado acá. Cuando uno alude a alguien como Portales, uno entiende que es una lógica de referencia. Entonces, Portales, para bien o para mal, o como muchos historiadores lo han definido, lo han descrito, es el padre de una república con elementos autoritarios. Cuando uno revisa esa parte de la historia política chilena, la contribución de Portales en ese marco originó varias décadas de lo que significó gobiernos conservadores. Entonces, si uno quiere hacer un ejercicio de traer esa reflexión en las palabras del subsecretario Pavés, bueno, obviamente ahí también hay una narrativa y un relato que supone que esta lógica del orden, de la estabilidad, da cuenta también de una mirada conservadora en la sociedad. Entonces, es una discusión que, por cierto, la podemos hacer, pero también sería bueno entender qué significa, porque finalmente la crítica que uno hace respecto de esta segunda mirada es que en las democracias contemporáneas, si no hay capacidad de diálogo de verdad, y por lo tanto generar acuerdos supone dejar muchas veces posiciones dogmáticas o ideológicas de lado para sacar una tarea común adelante, obviamente el gobierno tampoco va a avanzar en esa dimensión. Entonces yo lo que también veo en la definición del subsecretario Pavés es cierta lógica un poquito rígida de lo que el gobierno quiere hacer, con convicciones muy profundas, por cierto, pero que eso de alguna forma choca con la realidad también. Entonces sería, y discúlpenme la comparación, Claudio, pero sería el mismo error que la primera parte del gobierno pasado cometió parte importante de lo que fue los partidos de Apruebo y Dignidad, que es querer implementar el gobierno a partir de una mirada de la sociedad muy excluyente, muy exclusiva. Creo que eso sería otro error político y no le haría bien a Chile, en el sentido que necesitamos buscar lo contrario, para aquellos puntos donde podemos tener acuerdo. Bueno, no sé si Rodrigo Villa quiere decir algo más, pero si no, pasar al tema también de que ha generado sobre la ley de expulsión. Me interesa, sí, vamos. Me interesa, mire, yo creo que primero, sí, el gobierno tiene un relato y lo hizo ganar con amplia mayoría en la segunda vuelta. De hecho, su relato era tan claro y necesario que Chile Vamos adhirió a su campaña, que es el relato de la emergencia. Yo creo que Max, conozco y lo respeto mucho, está pensando en algo que viene una vez que termine la fase de emergencia. Y yo pienso ahí, quiero sintonizar algo que viene, vamos a tener el próximo lunes, pero a la semana siguiente va a estar la cuenta pública del presidente. Yo me imagino
que esta es una materia, si no me gusta hablar mucho de relato, pero sí de prioridades de acción de un gobierno. El presidente tendrá que, entre otros temas, tocar esto, digamos, de cómo una vez que pase la emergencia, cuál va a ser la impronta, ¿no es cierto?, para el año que viene, porque esta es una cuenta que de 2 meses o 3 meses, pero tiene que haber una proyección. Entonces, son materias presidenciales, yo me esperaría eso para poder referirme a algo cierto. Esto puede ser perfectamente la opinión respetable del subsecretario, pero la opinión de él, o que yo, de la de una impronta desde el Ministerio del Interior, al cual yo participé 6 años, conozco cuáles son las esencias de eso. Otro elemento importante, Cecilia, lo que usted hacía mención, y Ricardo hacía una bajada. Voy a publicar ahora un documento que tiene que ver con cuáles son las razones que hasta hace una semana atrás, porque esto es con información del 8 de septiembre, perdón, de mayo, claro, cuáles son las razones para aprobar la gestión del presidente Kast y cuáles son las razones para rechazar el gobierno. Y fíjese que es bien interesante, las razones que están detrás de los que aprueban son básicamente variadas, algunos porque lo consideran valiente, otros porque creen que la seguridad está trabajando en seguridad, otros porque el Plan Nacional de Reconstrucción es bueno. Pero lo que me llama la atención, que casi el 60% de la gente que dice rechazar hace una semana atrás al gobierno del presidente Kast lo hace por materias o temas de orden económico. Reforma tributaria o el traspaso de recursos del combustible, ¿no es cierto?, a precio. Entonces, hay una amplia variedad en la media le dan sustento al gobierno del presidente y hay una sola eje que es como el pasivo, por así decirlo, que son las materias de orden económico. Ok. Ahora, quería llevarlos a agregar otro tema que ha generado polémica, es la indicación que se ingresó al proyecto de ley de expulsiones, ¿no es cierto?, para el reporte de migrantes irregulares por parte de instituciones como hospitales y colegios. El texto dice: obligación de entrega de información por parte de instituciones de la Administración del Estado, organismos de salud pública o privada, establecimiento educativo, entre otros, cuando la autoridad migratoria solicite datos privados de migrantes irregulares que se atiendan en el sistema. Bueno, eso ya saben ustedes, lo sabe toda la audiencia, ha generado mucha polémica. ¿Está bien, no está bien? La ministra Chomalí como que dijo, no, a mí me preocupa mucho. Después el presidente de la República, cuando se le plantea esto en un punto de prensa, dice, bueno, si esto no puede ser, podemos echar mano a una presencia policial en cada uno de los servicios de salud para que las personas se vayan identificando antes de entrar. Por supuesto, ha sido materia de polémica y de muchos análisis. Una opinión sobre este punto, Ricardo Solari. Sí, claro, mira, por distintos motivos hemos estado desde Igualdad, del Instituto de Igualdad que yo presido, trabajando mucho el tema de la migración en Chile, ¿ya? Y es evidente que el país requiere hacer un debate de lo que sugería Rodrigo Villa en relación a este tema. O sea, aquí los lugares comunes, la política punitiva, etcétera, tiene un espacio muy, muy limitado. ¿Sabes por qué? Porque está enfrente o al borde de estas comunidades el crimen organizado, ¿ya?, que vive y crece en la informalidad. Entonces, cuando uno identifica medidas que podrían afectar a los migrantes, tiene que mirar la película completa y darse cuenta que una acción agresiva respecto a esas comunidades, particularmente cuando son niños, ¿ya?, o mujeres, jefas de hogar, que son muchas las migrantes irregulares, sí, uno está en el fondo abriendo aquí un espacio inmenso para la acción de la criminalidad. Entonces, ¿qué es lo que a mí me nace de esta medida? Primero, en lo sanitario, es absolutamente irresponsable inducir a la gente a la informalidad, a que no se vacunen, a que no asistan a un CESFAM o a un hospital o a una sala de urgencia cuando tienen algún... Porque aquello se supone puede que eso generar unos efectos muy devastadores sobre la salud pública. ¿Pero por qué supones que va a ocurrir eso a partir de esta indicación? No, porque el sentido literal de la misma, no es nada que esté inventando. A ver, muchas veces cuando los gobiernos tienen una dificultad, como el caso actual del gobierno del presidente Kast en relación a los temas de seguridad,
se hacen estas acciones comunicacionales. Mire, vamos a combatir tan severamente. Además, es bastante copia de lo que hizo Trump en la primera parte de su mandato. Le quiero contar un asunto. Cuando se estudian firmemente el por qué Trump ha perdido apoyo, una de las razones que aparece es la crueldad con que trató el tema de la migración, ¿ya? Una razón es profunda, otro tema es la inflación, ¿ya? Claro. Entonces, déjame decir lo siguiente. Esta política última anunciada, que hay que conocer sus detalles y como que dice acá, cuáles son sus bajadas, tiene mucho de esa misma crueldad, porque no asume situaciones tan obvias como que los migrantes irregulares han llegado a Chile saliendo de un mal lugar y buscando un mejor destino. Ahora, lo han hecho por modos que no respetan nuestro Estado de Derecho, y obviamente eso requiere una reparación evidente, ¿no? Pero tomar ese tipo de acciones que pone solo en la dimensión punitiva este control migratorio tiene un efecto secundario clarísimo en el caso del Chile de hoy, de 2026, que es inducir el crecimiento de uno de los portfolios más importantes del crimen organizado, que es la gestión de la migración irregular, en el caso concreto de Chile de hoy. Para que vean lo que son las encuestas, cuando las encuestas que dice, esta medida es ampliamente respaldada por la ciudadanía. Por supuesto, le hace sentido a la gente, porque hay mucha percepción de que los migrantes copan todos los cupos en los establecimientos educacionales o en los consultorios, etcétera. Entonces, por eso yo decía recién que una cosa son las encuestas y las percepciones, otra cosa los análisis más de fondo. A ver, Claudio Arquero, sobre este punto. ¿Quién me dice pero? Sí, yo Rodrigo Villa. Yo le tengo una mala noticia a Ricardo y a las personas que respondieron la encuesta. Esa medida no tiene que ver con limitar los cupos, la salud, etcétera. Lo único que tiene que ver, y para esto entrego cierta información, en Chile existe desde siempre la Policía Migratoria, que es la PDI. Y la Policía Migratoria, que es una unidad establecida dentro de la Policía de Investigaciones, tiene por objeto administrar todo lo que tiene que ver con seguridad y migraciones. Sí. Desde las expulsiones, desde el registro de la autodenuncia. ¿Y por qué tanta polémica con esta indicación? Entonces, ¿y por qué es necesaria esta indicación? Porque lo que yo entiendo... en primer lugar. Perdón, lo que yo entiendo, y estoy repitiendo palabras del subsecretario, es que lo que este artículo permitiría es que ellos puedan consultar al consultorio o la escuela antecedentes de dónde ubicar a la persona. ¿Por qué? Porque para poder expulsar, Ricardo, se requiere una notificación, eso lo dice la ley, y cuando la persona se autodenuncia, entrega una dirección falsa. Entonces hay un impedimento para la PDI, para poder ejecutar una expulsión. No es pedir toda la información, sino con un nombre identificable. Es decir, señor, ¿tiene usted antecedentes de qué registro de dirección dejó? Ahora, ¿será la mejor medida? No lo sé. A lo mejor hay otra medida administrativa que pueda tener y aplicar la Policía de Investigaciones. Por eso digo, pero aquí el que pretende que a través de esto se entreguen listados, ¿cómo se llama? Totales de personas menores de edad o mujeres que estén siendo atendidos en los consultorios, no es ese, por lo menos lo que explicó el subsecretario. Vamos a ir a comerciales, a la vuelta. El texto, tal vez hay que corregirlo, Rodrigo, dice obligación de entrega de información. De datos, que se solicita datos privados de migrantes irregulares, que se atiendan en el sistema, datos personales pertinentes. Entonces, claro, habría tal vez que afinarla a esta redacción. Vamos a comerciales, a la vuelta, el último bloque. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque de nuestro primer café de hoy. Estamos con Claudio Arquero, de la Fundación Jaime Guzmán, con Luis Ruz, de Democracia y Comunidad, que es el Centro de Pensamiento de Democracia Cristiana, con Ricardo Solari, el Partido Socialista, el Centro de Pensamiento Instituto Igualdad, y con Rodrigo Villa, de Libertad y Desarrollo. Bueno, antes de irnos a comerciales, ¿quién quería? Estábamos hablando sobre la indicación esta. Luis Ruz. Sí, un comentario muy breve. Que lo que sucede es que, esta indicación puede estar bien intencionada, puede buscar resolver un tema de carácter administrativo para acceder a información importante, pero puede tener efectos completamente indeseados, o sea, efectos colaterales que no son buenos en términos de cómo se estructura el funcionamiento del Estado y de todas sus instituciones, porque en los hechos
puede significar, por ejemplo, inhibir efectivamente el acceso oportuno a prestaciones en salud y también en educación, lo que significa para aquello de los usuarios, no solamente nacionales, sino que también, por cierto, los migrantes, que está orientado a esto. Y lo segundo, que a mí también me parece discutible, es que parece también completamente inconveniente trasladar funciones de algún tipo de fiscalización migratoria, puntualmente en este caso, a establecimientos educacionales y centros de salud. Creo que eso no es una buena política. Pueden haber otros mecanismos para acceder a información, pero creo que eso, ahora, el efecto no deseado puede ser mucho peor. Justamente la presidenta del Colegio Médico también tuvo sus aprensiones con esta medida. Dice: usted está cambiando absolutamente el foco de lo que son los servicios de salud, que no son servicios ligados a extranjería, a la Cancillería, a ningún programa de este tipo de fiscalización. Bueno, como decía, tal vez, a ver, Claudio Arquero, no sé si ya opinó sobre este tema, ya no recuerdo. No, ya, cortito, y a ver si hablamos breve. Después de lo siempre de lo que cortito, siempre a mí me piden cortito y yo estoy calladito todo el rato. Cuando ya, no llores, ya. Que la ciudadanía tome nota. No llores, los 30 segundos eternos de Rodrigo Villa, ya, no, estoy bromeando. Muy breve. ¿Saben una cosa? El que más habla es Ricardo Solari, ya, lo eché al agua. Ya, vamos. Sabemos. Ya, vamos. Es interesante siempre escuchar a Ricardo. Mire, yo creo, Cecilia, que esto, al igual que en otras materias, como por ejemplo el proyecto de reconstrucción o cuando partió el gobierno, que se hablaba que aquí se iba a gobernar para los ricos, se ha prestado para deformaciones. No quiero decir caricatura, pero en el fondo sí es eso, para que vamos a mi juicio, ¿no? O sea, Ricardo decía hace unos minutos atrás en el bloque anterior, oye, esto se compara, dime si lo interpreto bien, Ricardo, ¿no? Se compara hoy similar a las políticas crueles de Trump, ¿no? Tú hablaste de crueldad. Yo creo, Ricardo, yo ahí tengo una profunda diferencia. O sea, yo creo, a ver, primero que todo, tenemos un problema de desorden migratorio. Y cuando el gobierno aludía, ¿cierto? O Max aludía a la famosa idea portaliana, ¿no? Se refería al progreso, estabilidad, autoridad, instituciones sólidas, todo aquello, ¿no? Esto es parte, estas políticas son parte básicamente de un problema, responden, digamos, ¿no? Este espíritu, esta narrativa, a una necesidad de ordenar el país. Sí. Y tenemos un problema de desorden migratorio. Yo no voy a utilizar un típico ejemplo, pero creo que viene al caso. Yo conozco gente muy cercana, familiares míos, que van a los consultorios y tienen y ven en el día a día, ¿no? ¿Cómo puedo decir? La disputa, la tensión en materia de atención respecto a los migrantes, la propia con los migrantes. Eso es una tensión social, si no es casualidad que la gente apoye esa medida, porque en las capas más populares, que probablemente nosotros no vemos porque no nos atendemos probablemente en el sistema público, ocurren a diario y es un padecimiento. Entonces, a ver, hay una necesidad de ordenar la migración, tenemos problemas de capacidad de atención porque siempre los recursos son limitados, ¿verdad? Entonces yo creo que el camino, lo primero que diría, porque hasta aquí yo no he escuchado a nadie decir, mire, este no es el camino nosotros, al menos en este panel. Se han criticado, quiero decir, ¿no? Hemos comentado y se ha criticado esta propuesta, pero al parecer no hay otra muy clara como alternativa. Quizá se me aparece a la mente, ¿no? Esa idea de que venía de los gobiernos del presidente Piñera, la modernización del Estado, cosa que los datos estén transversalmente disponibles para las diferentes instituciones que trabajan. Eso evitaría, por ejemplo, esta tensión para la cual el Colegio Médico, ¿cierto?, ha opinado respecto del lugar en el que los deja. Entonces, mire, ¿cuál es el efecto que se quiere producir aquí? Para efecto estoy tratando de separar esto de la idea de la crueldad. Aquí el efecto que se busca es uno solo, que es básicamente desincentivar la migración irregular, y el presidente lo dijo en campaña, ¿no? Lo que buscamos también es que la gente entienda y se vaya por sus propios medios. ¿Eso se podrá lograr o no? Okay. Pero lo que está como intención final es esta. Insisto, yo lamento mucho que lo que aquí tengamos nosotros es la idea de que aquí hay una especie de despotismo, de indiferencia, cuando lo que se trata es algo que yo creo que todos estamos de acuerdo, que se cumpla la norma, ¿no? Claro. Que es que se cumpla la norma. Chile tiene un problema y las capas populares tienen un problema al respecto. Creo sí, y con esto quiero conceder un punto, creo sí que también hay que hacer el mismo, mayor énfasis, ¿no?
en poner atención en las instituciones criminales, quiero decir, en las organizaciones criminales que están en nuestro país y dar muestra al respecto. Dar una muestra al respecto. Pero lo que está detrás de esto, Cecilia, es el efecto de desincentivarla. Las causas de esto, además, no son un problema nuestro. Están en Venezuela, principalmente, ¿no? En lo que ha ocurrido en Venezuela, ¿no? La gente migra, sí, es cierto, la gente migra porque tiene hambre, pero ahí sí está la causa de la crueldad, ¿no? Donde se expresa la crueldad en gobiernos dictatoriales que han obligado a que la gente tenga que emigrar masivamente a países como nosotros. Bueno, vamos, no puedo terminar el café sin que abordemos el tema de la mega reforma, ¿no es cierto? Porque siguen las negociaciones. Ayer el ministro Alvarado, en una entrevista en el diario El Mercurio, sostuvo que los acuerdos con el socialismo democrático se ven subordinados por el Frente Amplio y el Partido Comunista. Aquí no hay ninguna opción ni posibilidad de llegar a acuerdo, dijo el ministro, sobre el bloque más duro de la izquierda. Entonces salieron, por supuesto, del socialismo democrático, socialista, PPD, DC, a decir, nosotros no estamos acá bajo las órdenes del PC ni del Frente Amplio, tenemos nuestra propia opinión. Declaraciones de la senadora Proboste, por nombrar de la DC, el senador Iván Flores, el senador Juan Luis Castro del Partido Socialista, bueno, en fin, a ver, hay que llegar a acuerdo, eso parece que todo el mundo quiere. Esta mañana escuchaba a la senadora Bodanovich decir, nosotros sí hemos presentado propuestas, pero no cri dijo, y hasta ahora si la reforma sigue así como está, en fin, no hay acuerdo posible, dice, aunque todas las empresas del gobierno están puestas en el Senado, porque ya la Cámara de Diputados lo dan por hecho que va a ser aprobada la idea de legislar. Ahora, lo importante es el Senado. A ver, Ricardo Solari, como socialista. Bueno, yo dos cosas previas. Primero, yo iba a darle unos saludos muy cariñosos que le mandaban de Valdivia. Gracias. Porque estuve el fin de semana allá, pero no se los voy a dar porque usted me acaba de decir que hablo demasiado. No, eso es porque... porque tiene... Eso es porque lo trato... Oiga. No me sorprendió la fanaticada que tiene Cecilia en Valdivia, porque la gente escucha mucha radio allá y escucha ya, música. gracias. Entonces, lo que pasa es eso da cuenta. No voy a insistir Ricardo, en eso. Ricardo, eso da cuenta que te trato con demasiado cariño. Un minuto más. Ya, te trato con demasiado cariño porque te doy más segundos. Ya, vamos. Lo sobrevalorado que está bien en el corazón de la dinámica política actual. Mira, yo creo que el ministro, con la mejor intención, le otorga al socialismo democrático una relevancia muy grande en la posibilidad de concretar este acuerdo sobre la base de una cierta disposición transversal a aprobarlo, ¿ya? Pero la cuestión principal para que esto ocurra es que se demuestre por parte del ministro Quirós una mínima flexibilidad a modificar los parámetros esenciales de su proyecto, que están situados en 4 temas, básicamente, ya la baja de impuestos corporativos, las compensaciones requeridas para aquello, tercero, la invariabilidad, y cuarto, la integración o desintegración del sistema tributario. Eso es el corazón. Y ahora, sobre eso, el ministro del área no ha manifestado la más mínima disposición a moverse ni un milímetro. Ha hablado que va a cambiar la franquicia del CENSE, ha hablado un montón de cosas sobre otras materias que no tienen que ver con el corazón de aquello. Y yo creo que si en la Cámara de Diputados no hay alguna señal en esta dirección, a mí me parece muy difícil que de un día para otro en la Cámara, en el Senado empiece a vivirse una realidad política distinta. Pero están supeditados ustedes esa es la discusión. Al Frente Amplio y al PC. Esa es la pregunta, porque por ejemplo... en lo absoluto, pero por favor, en lo absoluto, o sea, hay una coordinación necesaria y mínima con el conjunto de la oposición como corresponde a una democracia que funciona, ¿ya? Y cada fuerza política responderá por su propio desempeño, pero lo que yo estoy diciendo es lo que representa nuestro punto de vista, es decir, nosotros queremos hacer una discusión sobre la base de la cuestión principal, del corazón de la reforma tributaria que promueve el gobierno, y esa es una materia sobre la que siempre se va a poder conversar, discutir, pero pensar que esto es una cuestión de puro buena onda y que no significa que tenga que haber desde el punto de vista del Ejecutivo una disposición, una mejor disposición a reflexionar sobre el sentido de nuestras críticas. Me parece a mí que la responsabilidad no está en este lado,
como con bastante astucia intentó, digamos, dejar en claro el ministro del Interior, sino que está más bien en la disposición del Ejecutivo. Estos dichos del... Sí, ya voy. Estos dichos del ministro... estos dichos del ministro... Estos dichos del ministro Alvarado, Luis Ruz, de alguna manera es, no sé, dividir a la oposición quizá, este famoso bloque socialismo democrático, PC, Frente Amplio. Les cuento que decía la senadora Proboste, decía que en el Senado se ha conformado por un amplio espectro de partidos, el Comité Unido, que es Frente Amplio, Partido Comunista, Democracia Cristiana, etcétera. Nosotros no somos de la política del espectáculo, sino de la política de la propuesta. Como diciendo, estamos todos unidos en esto, pero ¿cómo entiende políticamente los dichos del ministro Alvarado? A ver, varios comentarios. Primero, decir que en los hechos, por lo menos en esta instancia y en el momento del trámite legislativo, por lo menos de parte de la bancada de la DC ha habido propuesta y también voluntad para dialogar, y creo que eso se ha visto más allá de otro tipo de consideraciones políticas. Y digo esto porque efectivamente en esto cada partido va tomando sus propias definiciones y no depende de otro, en este caso en particular por lo menos. Yo acá veo, y a propósito de la entrevista del ministro del Interior, que el gobierno tiene que responder con claridad 3 cuestiones. ¿Cómo negocia? ¿Qué negocia? ¿Y con quién negocia? El cómo negocia, si va a repetir la misma forma de la Cámara de Diputados, esto de avanzar rápido, sin abrir espacios de verdad, de diálogo, conversación, y recibir las propuestas, las observaciones técnicas y también las miradas políticas de otros partidos, la verdad es que eso va a dificultar muchísimo el siguiente trámite. Y por lo tanto acá llegamos al qué negocia. Si solo está disponible el ministro Quirós de entregar o de ceder cuestiones que son más bien flecos de esta discusión y no lo central, también eso va a generar dificultad porque está evadiendo de algún modo la discusión principal que viene explicada Ricardo. Y lo último que yo creo que es importante que el gobierno tiene que tener mucha claridad es con quién negocia. Porque lo que hemos visto hasta acá es que los únicos que ha tenido, por así decirlo, aceptación y recibimiento de las propuestas es el partido de la gente. Y yo creo que ahí el gobierno, tanto en la cuestión más próxima como también en la mirada más larga, se equivoca, porque yo no sé si efectivamente es el camino para construir acuerdos sólidos y para una cuestión, para una reforma que necesitamos que no dure 4 años, sino que sea un entendimiento que permita lo menos 15 para poder sacar al país de la situación que todos queremos sacar. El Partido de la Gente ya confirmó sus 13 votos, pero recordé, porque ya se ingresó este proyecto de ley que elimina IVA a medicamentos y pañales, entonces el gobierno cumplió, el Partido de la Gente va a cumplir, pero recordemos que en el Senado el Partido de la Gente no tiene representantes, o sea, no hay senadoras del Partido de la Gente, así que veremos. A ver, nos quedan 3 minutos, tengo que dividir 1 minuto y medio para cada uno o para todos, no sé. Rodrigo Villa, cortito, vamos. Cecilia, la próxima debe la posibilidad que le dio Ricardo. Yo con eso estoy feliz. Ya, dele. Está llorando Villa ahora. Ahora llora Villa. Cecilia, básicamente creo que el ministro pone un punto importante sobre la mesa en términos de cuál va a ser la actitud de un bloque total, como decía la senadora Yarna Provost, que va a bloquear un grupo de partidos que va a bloquear, o la posibilidad de abrir un diálogo, como decía Luis. Yo creo que él plantea tres temas. La senadora no ha dicho eso, Rodrigo. Perdón que te interrumpa. No, dijo, hay un bloque unido. Un comité unido. Pero no dijo que va a bloquear. No. Dijo que están todos juntos. Entonces, respondiendo a esto de que el socialismo democrático está bajo la tutela del Frente Amplio y el PC, a eso se refería la senadora. Por eso. Entonces, yo lo que creo que los hechos van a demostrar esta semana. Si lo que dijo el ministro es adelantarse a una cosa que no fue, o realmente se va a ratificar, ¿no es cierto?, lo de Manucheri y otros socialistas que han estado en la Cámara de Diputados en una posición extremadamente dura. Aquí el ministro abre la posibilidad de un diálogo que tendría que tener contenido y forma, como dice Luis, que es correcto, pero creo que le da oportunidad, ¿no es cierto?, para poder avanzar en una cosa que el país necesita, que es estos cambios económicos, porque ya no damos para más con el desempleo, con la falta de crecimiento, etcétera.
Ahora, el socialismo Me circunscribí a 30 segundos, Cecilia. No, Rodrigo, eso significa que el socialismo democrático aparece como un sector más propicio a los acuerdos que el otro sector y que se dividirían en el Senado. Claro, frases de la senadora Bodanovich, de Milosevic, etcétera, representantes de ese mundo socialista, en temas donde han dicho que están dispuestos a legislar en bien del país, y eso creo que es el ánimo que debe tener el Senado, y donde es posible, se acuerda lo que dice el ministro del Interior, encontrar ciertos campos, ciertas áreas, ¿no es cierto?, áreas de consenso, por llamarlo de alguna manera. Ya, el asunto es, como la senadora Bodanovich esta mañana lo decía, sí, ánimo hay. El asunto es que depende de qué es lo que va a ceder el ministro Quirós. Pero para eso se requiere saber qué es lo que quiere, cuál es la propuesta alternativa. Dice que ya los han presentado y que las van a volver a presentar, parece que no. Bueno, pero hay una discusión ahí. Pero 1.500 indicaciones no son una propuesta. No, pero eso fue un PPD. Socialismo democrático. Pero estamos hablando del socialismo, claro, por eso entonces digo 1.500 indicaciones, no, es decir, es una idea fuerza, dos ideas fuerza que tienen que apoyarse con indicaciones. Claudio Arqueros. Mire, muy breve, yo creo que la pregunta es ¿por qué el ministro? Yo me haría esa pregunta. ¿A qué responde el emplazamiento, si usted quiere, del ministro aquí cuando ve una oportunidad? Básicamente porque lo que se ha visto es un espíritu de obstrucción, eso es lo que ve el gobierno, ¿no? La fragmentación del proyecto en su momento, ir al Tribunal Constitucional, hacer una indicación, así, rechazar la idea de legislar, etcétera, ante un gobierno que saca, como le digo, que debiera permitírsele al menos, yo creo, aprobar la idea, presentar su proyecto y esto aprobando la idea de legislar y después discutirlo, básicamente porque, como he dicho otras veces, en campaña fue bien claro con su mensaje, digamos, y ganó con holgura. Yo creo que aquí lo que hay efectivamente, como decía Rodrigo, es una oportunidad, ¿no?, para el socialismo democrático. Yo creo que desde que entró al gobierno del presidente Boric, lo hizo mostrando experiencia, experticia política, ¿no? Eso lo vimos en los diferentes ministros que entraron, no cabe duda, pero respecto del relato de la diferenciación política, desde ahí en adelante yo no lo vi. Yo al menos, para mí no es suficientemente claro cuál es esa claridad en la identificación política del socialismo democrático. Lo vimos cuando se pliega, digamos, al proyecto de la convención, al gobierno, y lo que aporta es eso, es principalmente eso. Pero la diferenciación con el proyecto, por ejemplo, de Apruebo Dignidad, yo no lo vi. Yo creo que por eso hay una oportunidad, yo creo, y me pliego o estoy de acuerdo, digamos, con lo que dice el ministro, ¿no? Porque en la oposición hoy día, además, hay un espacio vacío en materia de liderazgo, digo en la izquierda, ¿no? No está claro cuál es ese liderazgo, ¿no? Y desde ese punto de vista, si uno mirara cuál es la oportunidad que tiene la senadora Bodanovich, por ejemplo, me hace todo sentido las palabras de emplazamiento al socialismo. Ok, bueno, se nos terminó el primer café. Sí, me dice... ahí en el siguiente café expresamos nuestra opinión. Ya, ok. No, si esto va a seguir. Yo voy a ir a Valdivia y de ahí me puedo hacer... Hay que ir a Valdivia. Oye, muchos saludos a Valdivia. Muchísimas gracias por escuchar nuestro programa. Y escucharlos a ustedes, ¿no? Sobre todo son los que hacen el programa. Muchas gracias, Luis Ruz, Claudio Arqueros, Ricardo Solari, Rodrigo Uvilla. Hasta la próxima semana, que estén muy bien. Gracias. Gracias, Cecilia. Chao. Gracias. Chao. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.